Miércoles 2 de septiembre de la 22ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios, que gritaban y decían: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando, y llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: «Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Detengámonos en el ambiente en que todo esto se va desarrollando y también en la persona de Jesús para conocerlo más de cerca. Y cuanto más lo conozcamos, más apreciaremos su amor hacia nosotros y más nos enamoraremos también nosotros de él. Jesús sale de la sinagoga. ¿De cuál? La de Cafarnaúm. Él estaba por un período viviendo en esa ciudad, al borde del lago. Cafarnaúm. Como Nazaret, esa ciudad sobre todo de pescadores, aunque no solo, porque también hay agricultores, no es mencionada en el Antiguo Testamento. Allí están las ruinas descubiertas en excavaciones de la sinagoga blanca. No es la sinagoga en la que enseñaba el Señor, la de esta escena que se nos presenta en este Evangelio de San Lucas, sino esa que apareció es una posterior, 2 o 3 siglos después, levantada sobre la anterior, como se solía hacer, una edificada sobre la otra. Blanca se la conoce blanca porque construida con piedra calcárea, que no es piedra de la zona, tuvieron que traerlo de más lejos. Pero esta está, como digo, sobre otra anterior, precisamente la de la época del Señor, esa de piedra oscura, negra, basáltica, propia de la zona. Como una fue construida sobre la otra, es muy probable que donde se reunían para la oración y la enseñanza fuera de parecidas o de iguales dimensiones. La que está ahora, la blanca, se ve que es el lugar donde se encontraban para la oración, era de unos 25 aproximadamente, a 25 por 20, un rectángulo. Tal vez un poco menos, bueno, yo doy cifras más redondas. En total, digamos, algo menos de 500 metros cuadrados. Por lo tanto, uno diría que grande, ¿no? Un lugar grande, espacioso. Sale el Señor de la sinagoga y va a la casa de Pedro. Porque allí lo requieren, porque la suegra está con mucha fiebre. Bueno, las excavaciones del siglo XIX y sobre todo del siglo XX, hasta mediados del XX, aunque hubo posteriores, claro, determinaron con precisión la casa de Pedro, esa casa de Simón. Porque a partir de la segunda mitad del primer siglo, contemporáneos de Cristo, de Pedro, los muros están revocados no como la de las demás casas. Se identifica del resto y el suelo está recubierto y todo está adaptado como iglesia doméstica. Se ve que desde época temprana se celebraba allí el culto. ¿Por qué? Esto se deduce además porque se encontraron pocas piezas de cerámica doméstica. Como cualquier casa tenía un montón de como ollas y cosas, pero eran cerámica.
pero en cambio una gran cantidad de lámparas, las lámparas típicas del culto, ¿no? La peregrina Egeria, que escribió sobre su visita a Tierra Santa en el año 381, relata que en Cafarnaúm está la casa del príncipe de los apóstoles, que fue transformada en iglesia, aunque las paredes son las mismas. Está diciendo en el año 381. Es decir, que allí se construyó una primera iglesia y posteriormente otra bizantina. Bueno, tanto la sinagoga blanca como la iglesia fueron destruidas, y esto fue a inicio del siglo VII, es decir, hacia el 615-20. Pero no fue por la conquista árabe, porque la conquista árabe es posterior, de 636, sino posiblemente por intrigas entre cristianos y judíos. Parecería que la invasión persa del año 614 destruyó la iglesia, pero no la sinagoga. Y cuando se restableció el gobierno bizantino, le tocó el turno a la sinagoga. ¿Se entiende? La sinagoga fue restaurada en gran parte por los franciscanos de Tierra Santa. Ahora, ¿para qué sirve toda esta información? Bueno, yo creo que para ubicarnos un poco, es importante ver de dónde venimos, cómo desde siempre la historia de los santos lugares ha sido dramática, ha sido de encuentros, pero no de encuentros amigables, y a veces trágicos. Era esas persecuciones también de los judíos a los cristianos. Minim los llamaban, a los judíos cristianos que habían recibido al Mesías, lo que diríamos los judíos mesiánicos, nuestros primeros, nuestra iglesia. Bueno, ahora lo tenemos a Jesús, ya en la casa de Pedro. La suegra con ardiente fiebre que yace en el lecho. El Señor, que todo lo puede, no la cura a la distancia. Incluso no lo hace ni desde la corta distancia, sino que se inclina. El gesto de él es de inclinarse sobre ella. Se arrima en un gesto de gran cercanía. Y no le impone las manos como suele hacerlo, con todos, sino con la autoridad que le es propia, esa autoridad de Hijo de Dios encarnado, increpa a la fiebre. Así lo dice, increpa a la fiebre. Como si la fiebre tuviese una entidad propia y la fiebre la deja. Podría quizás pensarse en espíritus de mal, en espíritu del mal. Y ella inmediatamente que se alza, pero no para reponerse, sino que empieza a servirles. El Señor nos realza, nos levanta, y nosotros, incluso como acto de gratitud, debemos, como primera cosa, servirlo a Él en el culto y en los hermanos. Otra cosa, ¿nos podemos imaginar lo que era la casa de Pedro? Madre mía, yo no sé si lograrían dormir. ¿En qué se había convertido? Diríamos ya en ese momento a la primera iglesia doméstica, esto sin lugar a dudas, donde el Señor estaba obrando. Y qué casualidad, así como la barca donde Él predica, es la de Pedro, la casa es la de Pedro. Es decir, es la casa de Dios, pero es Pedro, es la iglesia, sobre donde va a fundar la iglesia, de ahí está orando. Y sobre todo, imaginémonos al caer la tarde, es decir, cuando terminaban la jornada de trabajo. Ahí van todos los que tenían algún pariente enfermo a llevarlo, o amigos, como aquellos 4 amigos del paralítico que levantaron el techo, también, pobre, hasta eso les pasó, ¿no? O a llevárselos para que los curase, iban. Y no solo esos tipos de enfermos, sino de toda dolencia. También muchos de los cuales que hoy serían clasificados como psíquicos. Lamentablemente en la iglesia, ¿cuántas veces aparece una persona con una espiritualmente enferma y con perturbaciones demoníacas y los mandan a los psiquiatras? Pero también ocurre que los psiquiatras los mandan a los exorcistas, porque esto no nos compete a nosotros. Pues habría, sí, también, porque no todos los endemoniados son, o los psíquicos, los enfermos psíquicos son endemoniados, no. Los habría también, pero
también había sobre todo espirituales, endemoniados. Y nos imaginamos esa casa abarrotada de gente, con voceríos, para reclamar atención, con gritos, con aullidos de poseídos por demonios. Y Jesús pacientemente a todos atendiendo, sanando. A cada uno le impone las manos, es lo que dice San Lucas, y lo sana. Y pienso que muchos serían los aquejados, no solo por el desconocimiento de la medicina, sino porque los demonios estarían muy alborotados por la presencia del Señor. Y se ve porque, dice el relato de San Lucas, que de muchos salían demonios gritando, tú eres el Hijo de Dios. Como diciendo, nosotros lo sabemos muy bien, porque nos daña tu presencia, porque no podemos nada contra ti. Este es el poder que el Señor ha dado a su iglesia, a nosotros los sacerdotes y en primer lugar a los obispos, que tienen la plenitud del sacerdocio. El poder de expulsar demonios. Los demonios sabían muy bien quién era Él, era el Mesías, por más que no supieran que era Dios mismo en la carne humana. Pero el Señor no les permitía hablar. No eran ellos los encargados de anunciar el Evangelio, como no lo son ahora. No eran ellos la fuente de la verdad. Y además no convenía todavía darse a conocer como el Mesías. Casi toda la noche debe haber sido así. Bien temprano busca Jesús un lugar sin gente para rezar, pero lo buscan, lo necesitan. No quieren que se vaya, sino que se quede con ellos. Jesús no puede hacerlo. No puede darse reposo. Otros lo esperan. Su tiempo es limitado y debe ir donde fue enviado, a otras ciudades para proclamar el reino de Dios. Entonces dejará la Galilea para predicar en las sinagogas de la Judea. Remonta su camino hacia Jerusalén, que este es el relato de Lucas, es todo el camino de su vida a Jerusalén, donde terminará su misión y volverá plena su obra de salvación en la cruz. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.